Amigos televidentes, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Los invitamos para que nos sigan a través de www.eltelegrafo.com.es y www.ecuadortv.es. Además, ya estamos en el dial de Pública FM y por nuestras redes sociales. Recuerden que en cualquier momento también aparece ya en sus pantallas el código QR, que como siempre los invito a que lo escaneen con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el Telégrafo Digital. Aquí arrancamos. Arrancamos con la información. El gobierno nacional mantiene reuniones con gremios productivos para seguir una hoja de ruta y trazar una estrategia que permita afrontar las medidas arancelarias de Estados Unidos. Reiteran que un acuerdo comercial habría reducido las afectaciones, pero por voluntad política de gobiernos anteriores nunca se lo firmó. Un acuerdo comercial entre el Ecuador y Estados Unidos sería el mejor camino a seguir para disminuir el impacto del 10% de aranceles que puso la administración de Donald Trump a los productos ecuatorianos. Así lo han propuesto representantes del gremio productivo en reuniones con el gobierno nacional. Y lo que tenemos que también buscar es tratar de acercarnos lo más pronto posible hacia los Estados Unidos para ver los irritantes de comercio que existan, poderlos derribar. Con un tratado de libre comercio, las consecuencias de los aranceles habrían sido menores, porque todos nuestros productos estarían al 10%. En cambio, desde el 5 de abril las flores estarán al 16% y el brócoli al 25%. Lo que sí es una desventaja frente a naciones que son competencia directa, como Colombia, Perú o México, quienes a diferencia del Ecuador, años atrás sí suscribieron los acuerdos. El Ecuador también estuvo cerca de firmarlos, pero en los gobiernos de Alfredo Palacio en el 2006 y de Rafael Correa en el 2016, no hubo la voluntad política para sellar un TLC. Y hemos sido de cierta forma perjudicados al no poder ser competitivos en un mercado tan importante para el Ecuador. Pero según la canciller Gabriela Sommerfield, el escenario actual es muy distinto y más favorable, que se evidenciaría en la reunión del fin de semana pasado entre el presidente Daniel Noboa y su homólogo Donald Trump. Esto es una muestra y un símbolo muy importante de las excelentes relaciones entre nuestros países, de la voluntad de los jefes de Estado para mantener un diálogo amistoso. Fechas para sentarse en la mesa con Washington y alcanzar un acuerdo comercial aún se desconocen, pero según las autoridades, el contacto con la Casa Blanca es permanente. Y se viene trabajando desde el día 1 del gobierno del presidente Noboa. Hay muchas comunicaciones que han venido, reuniones que se han mantenido. En todo caso, y para tranquilidad del sector productivo, para tener un acuerdo comercial se necesita la voluntad de las dos partes. Y en este caso en particular, la voluntad de Estados Unidos para con este gobierno existe. Desde el empresariado agradecieron al Ejecutivo por convocarlos para elaborar una estrategia integral en materia comercial. Para actuar de forma rápida, ordenada y coordinada, para buscar soluciones. Esa solución sería justamente un TLC con los Estados Unidos, que depende directamente de las relaciones bilaterales. Tal vez porque estamos en campaña electoral se lo quiere minimizar, pero el Ecuador tiene un buen momento de relacionamiento con los Estados Unidos. Y dicen que eso habría que aprovechar. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y los socios comerciales de Estados Unidos llamaron al diálogo tras el anuncio de los aranceles por parte del presidente Donald Trump, que provocó caídas incluso en las bolsas del mundo, mientras que China impuso aranceles del 34% a todos los productos provenientes de Estados Unidos. China anunció este viernes 4 de abril la imposición de un arancel del 34% a todos los bienes importados desde Estados Unidos. Esto tras el anuncio de aranceles recíprocos anunciados por Donald Trump la tarde del pasado miércoles. Los aranceles de China a las importaciones de Estados Unidos entrarán en vigencia a partir del 10 de abril y son parte de una serie de medidas dirigidas contra la primera economía mundial. El Ministerio de Comercio chino también anunció que restringirán las exportaciones de una serie de materiales
materiales raros usados en componentes electrónicos, la industria aeroespacial y otros sectores. Lo que Estados Unidos necesita hacer ahora es corregir sus prácticas erróneas y resolver las diferencias económicas y comerciales con otros países. En este mismo marco, Canadá anunció que aplicará tarifas del 25% a la importación de automóviles procedentes de Estados Unidos desde este 3 de abril del 2025. A diferencia de estos dos países, los socios comerciales de Estados Unidos llamaron al diálogo, aunque con algunas matices. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, dijo que tomará todas las medidas necesarias para defender a las empresas nacionales y a la clase trabajadora de ese país. Responderemos a cualquier intento de imponer un proteccionismo que ya no tiene cabida en el mundo actual. Japón consideró que Estados Unidos está infringiendo las reglas del comercio internacional, además de su acuerdo bilateral. Australia denunció las medidas y las calificó como un acto que no son de amigo. Francia habló de una catástrofe y España dijo que... Nuevamente le pedimos al presidente Trump que recapacite, que se siente en la mesa de negociación con la Unión Europea y también con el resto del mundo. En su primera aparición en público tras el anuncio de aranceles, Trump indicó estar contento con la decisión. Los mercados van a crecer, las acciones van a crecer, el país va a crecer y el resto del mundo quiere ver si hay alguna forma en que puedan hacer un trato. Se han aprovechado de nosotros durante muchos años. Esta semana también entraron en vigor los aranceles del 25% a los automóviles que no son fabricados en Estados Unidos, que el mandatario impuso a México y Canadá, además de otros productos como el aluminio y el acero. Emilia Reynoso, Noticias 7. El gobierno nacional reaccionó positivamente a la decisión de la Corte Constitucional de dar luz verde a la prohibición de tomar fotografías a las papeletas en la segunda vuelta electoral. El comunicado señala que es de interés del gobierno que durante las elecciones se evite la influencia de grupos de delincuencia organizada y de otras maniobras que pretenden influir en la decisión ciudadana, lo que han denominado como el voto vacunado, que pretenden el beneficio de mafias políticas. La titular del CNE, Diana Tamaint, se pronunció al respecto. Escuchemos. Lo que nosotros buscamos garantizar que esto se disminuya precisamente con esta última medida que a muchos no ha gustado, pero que fue necesario para garantizar el derecho al voto libre. En todo caso, esperamos que esto ayude a garantizar que la ciudadanía se sienta segura y con libertad de ir a votar. Y la resolución de la Corte Constitucional de permitir, en este caso, que se prohíba tomar fotografías a papeletas deja criterios divididos en expertos y abogados constitucionalistas. Por un lado, consideran que esto no transgrede derechos del elector, mientras que por otro lado plantean que la sentencia es ambigua y tendrá problemas para demostrar que se cometió una infracción. Ahora sí es oficial. Los ecuatorianos no podrán tomar fotografías a la papeleta de votación este 13 de abril. Así lo resolvió la Corte Constitucional al considerar que la iniciativa del Consejo Nacional Electoral es operativa y que no restringe ni limita el derecho al voto. No hay ninguna limitación de derechos constitucionales. Esto es una cuestión propia a la ya existente regulación en la ley respecto a garantizar el no proselitismo el día de las elecciones y en los recintos electorales. Y segundo, la reserva de voto. Según la Corte, esta norma, lejos de transgredir derechos, garantiza que el voto sea secreto, lo que dicta la Constitución. Nada de lo que se ha dicho en el camino vale. Única y exclusivamente lo que hoy la Corte Constitucional resuelve. La Corte también resolvió que la norma no implica que alguien pueda retirar el teléfono al elector y que las sanciones deban ser observadas por principios constitucionales, es decir, estipuladas en una ley. Sin embargo, para el constitucionalista Ismael Quintana, aquí ya existe un problema. Porque la Corte condiciona la sanción a que exista ley previa y esto no existe en la ley. Según Quintana, la resolución de la Corte es ambigua y enfrentará otro problema cuando el CNE tenga que probar ante el Tribunal Contencioso Electoral que se cometió una infracción. Porque además el fallo establece que nadie puede violar el secreto al voto del ciudadano. Por lo tanto, va a ser prácticamente imposible que un miembro de la Junta Receptora del Voto le pueda observar, espiar, en pocas palabras, al elector para ver si efectivamente utilizó o no su celular.
Pero si alguien a mí me está espiando, viendo, eso ya constituye un acto de violación del secreto del voto. La Corte también señala que se debe seguir el debido proceso al momento del trámite de la infracción. Porque el que tiene la carga de la prueba en esta materia es, en todo caso, el Consejo Nacional Electoral, que tendrá que ser el órgano que deberá presentar la denuncia contra cada uno de los infractores con la prueba de cargo para que el Tribunal Contencioso Electoral le corra traslado al infractor con esa prueba de cargo y se pueda defender en un proceso contencioso electoral. La magistrada Alejandra Cárdenas emitió un voto salvado, pues considera que el CNE habría creado una infracción electoral sin tener competencia y que la sanción, que va desde 9.000 hasta $30.000, es desproporcionada. Edison Saavedra, Noticias 7. Y atención, porque la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaindi, informó que la institución no realizará conteo rápido durante la segunda vuelta que se realizará el próximo 13 de abril. Tamaindi señaló que 4 empresas estarán calificadas para hacer el exit poll, que son C-Datos, Centro Invest, Corp Montpubli y Telcodata. Estas empresas, asimismo, indicó que a la hora en la que se podrán conocer los primeros resultados oficiales lo tendremos. Esos resultados serán como referenciales. Los resultados definitivos y oficiales los dará el Consejo Nacional Electoral. Pero como ahora es una sola papeleta, consideramos que siempre es más rápido, es más ágil. Los miembros de las juntas receptoras del voto van a ser ágiles porque es lo único que tienen que hacer, contar una sola dignidad. Y esos tiempos los vamos a tomar ahora el próximo domingo en el simulacro y podremos dar aproximaciones de a qué hora la ciudadanía puede empezar a visualizar los primeros resultados. Y la bancada de ADN propondrá que el asambleísta electo del correísmo, Ricardo Patiño, se le termine pagando su sueldo como legislador en bolívares, moneda de Venezuela, y por intermedio de una cuenta bancaria en ese mismo país. El oficialismo volvió a criticar la postura antidolarización que esbozó Patiño, lo que es contrario a la tesis que argumenta su candidata presidencial, Luisa González. El oficialismo lo cree. Sus asambleístas sostienen nuevamente que la verdadera intención del correísmo es, tarde o temprano, deshacerse del esquema de dolarización vigente en el país, por más que la candidata presidencial Luisa González, semanas atrás, desacreditó a 2 de sus legisladoras por sus declaraciones públicas de implementar una dolarización a la ecuatoriana. Ellas son asambleístas, con todo respeto. Quien va a gobernar es Luisa González. Las decisiones de inicio a fin irán con mi conocimiento y aprobación. Y yo he sido clara en decir cuál es mi política de gobierno y cómo voy a gobernar. Y he presentado 5 planes donde está claramente qué acciones voy a tomar. Y en eso he sido muy clara. La dolarización se sostiene y se defiende y se mejora y se cuida. Adrián Castro, parlamentario de ADN, basa este postulado en las recientes declaraciones formuladas por el ex canciller y actual asambleísta electo por la Revolución Ciudadana, Ricardo Patiño, quien junto al expresidente Correa se refiere críticamente al dólar como moneda. Que mucha gente va a deshacerse de sus reservas en dólares y la va a poner en una canasta de monedas o la va a poner en otra moneda que le pueda tener confianza. Y cree que con estos argumentos no se sabe quién mismo manda en el correísmo sobre este tema. En un mes han sido 3 intervenciones del correísmo en esta intentona y una declaración franca al país diciéndole que efectivamente la desdolarización es el objetivo que tienen ellos. Ante esto, anunció una propuesta inusual desde la bancada de ADN. Que vamos a pedir que al señor Patiño, cuando sea asambleísta, se le pague en bolívares y en una cuenta en Venezuela, ya que ha manifestado que allá estarían seguras sus cuentas. Analistas económicos han advertido lo sensible y peligroso que representaría para la economía familiar, para negocios y comercios de toda índole, dejar al dólar como moneda transaccional en el Ecuador. Javier Ceballos, Noticias 7. Y esta mañana delincuentes fuertemente armados intentaron asaltar un vehículo blindado que llegó hasta un centro comercial del sur de la capital. Una banda delictiva conformada por 10 sujetos buscó apoderarse del dinero que transportaba. Los custodios impidieron que el robo se concrete
Se registró incluso un cruce de balas y un guardia resultó herido y aparte un sospechoso con antecedentes penales fue abatido. Según el comandante de la Policía del Distrito Metropolitano de Quito, general Henry Tapia, los ladrones usaban pelucas y mascarillas. Incluso uno estaba disfrazado de médico. Por algunas horas el centro comercial suspendió sus actividades para proteger a los clientes y trabajadores. Luego de un barrido, las cosas volvieron a la normalidad. Dos de estas personas que ingresaron también utilizaban chalecos reflexivos como que fuesen guardias de seguridad que cuidan los vehículos en los estacionamientos. Otra persona con peluca y con máscaras. Todas las 10 personas que se ve que ingresan aquí en la parte externa del local comercial llegan en 4 motocicletas. 4 de ellos se quedan en las motocicletas en la parte externa y 6 ingresan. En varios sectores del distrito Nueva Prosperina, en la ciudad de Guayaquil, se realizó el operativo Resurgir 14, que dejó varios detenidos y armas decomisadas. El objetivo de la intervención es localizar y capturar integrantes de grupos armados organizados. Como parte de las acciones para neutralizar a los grupos delictivos organizados, agentes de la policía volvieron a intervenir en el sector de sociovivienda en la ciudad de Guayaquil. Los uniformados realizaron varios allanamientos en busca de integrantes de organizaciones criminales que aparentemente se refugian en la zona para planificar acciones al margen de la ley. Vamos a estar realizando continuamente los operativos con la finalidad de que estas organizaciones delictivas no se apoderen de los domicilios y les saquen de estos lugares a las personas que legítimamente les corresponde o les pertenece. 5 sospechosos fueron detenidos, aparentemente estarían relacionados a un grupo delictivo organizado que opera en el sector, generando terror y violencia. Con la presencia policial buscan devolver a los habitantes esa tranquilidad que les permite realizar sus actividades diarias sin miedo ni temor. Que pertenecerían a la GDO Tiguerones. Los mismos que en su poder se encontró las armas de fuego que podemos evidenciar, una subametralladora, un revólver calibre 38 y una pistola calibre 9 milímetros. Las intervenciones están acompañadas de funcionarios de la Secretaría Técnica de Asentamientos Irregulares para censar las viviendas y confirmar que los ocupantes son los dueños legítimos. Cerca de 3.026 domicilios hemos terminado ya de revisar el día de hoy del plan de sociovivienda 2, donde, como les digo anteriormente, se hubo estos detenidos. Ayer igualmente en la ejecución se detuvo a otra persona más y hubo 3 armas de fuego. A las evidencias se suman municiones y 4 bloques de una sustancia verdosa, posiblemente marihuana. Iván Casamen, Noticias 7. Y en la ciudad de Portoviejo fueron rescatadas 2 personas que estaban retenidas en contra de su voluntad. El operativo no dejó detenidos, pero las víctimas fueron encontradas sanas y volvieron con sus familias. Bienvenido a la libertad. Bienvenido a la libertad, estamos bien. La Policía Nacional está con ustedes. Sin duda deben ser las palabras más alentadoras que pueden escuchar las personas que son víctimas de secuestro. En esta oportunidad, agentes de unidades especiales de la policía, tras 48 horas de intensas labores investigativas, lograron ubicar el domicilio donde estaban en cautiverio una mujer de 26 años de edad y su padre de 54. Fueron rescatadas por nuestros equipos y puestos a disposición nuevamente de sus familiares. En un allanamiento realizado en el sector de Quinta Brava, parroquia Picuazá del cantón Portoviejo, lograron la liberación de las 2 personas secuestradas el pasado 2 de abril en Jaramillo. Los delincuentes exigían a los familiares de las víctimas una alta suma de dinero para devolverlos con vida, pero los agentes antisecuestros lograron seguir el rastro y los liberaron sin pagar nada y, lo más importante, con vida y sanos. Después de la vida, la libertad es lo más preciado. Entonces queremos entregarles de manera segura a ustedes, a sus familiares. Gracias a la Policía Nacional por haberlo liberado a nuestros familiares ahí. No, a ustedes. Un operativo que no dejó detenidos, pero que la policía cuenta con datos importantes para tratar de ubicar a los responsables. Iván Casamen, Noticias 7. Atención, porque una estación petrolera ubicada en el cantón Chuchufindi, provincia de Sucumbíos, fue asaltada por un grupo de personas que sorprendieron a los guardias de seguridad. Los delincuentes se llevaron equipos eléctricos valorados en aproximadamente $1 millón.
Patrulla militar que realizaba operaciones de seguridad en el sistema hidrocarburífero fue alertada de un robo en la estación 49 de Pimampiro del bloque 60 Sacha. Al arribo de los uniformados encontraron a los guardias de seguridad amarrados. Tras recibir ayuda entregaron información que permitió seguir el rastro de los delincuentes que se llevaron equipos eléctricos. Cada uno de estos valorados entre los 35.000 hasta los $100.000. Las 21 plantas se encontraban almacenadas en la estación. Según la versión de los custodios, llegaron 4 camiones con varios ocupantes, quienes aprovechando la oscuridad de la madrugada, cargaron los equipos eléctricos y abandonaron la estación. Un grupo grande de delincuentes altamente armados y organizados logran sustraerse 21 variadores y transformadores. El personal militar inmediatamente armó el operativo para seguir a los responsables del atraco, logrando ubicar a los sospechosos kilómetros más adelante. En coordinación con la policía capturaron a 6 ciudadanos, quienes supuestamente participaron del robo. El rápido accionar del personal militar permitió recuperar este material robado, evitando así un perjuicio al Estado de aproximadamente $1 millón. En el registro a la vivienda donde localizaron a los sospechosos, además encontraron 2 armas de fuego y munición. Iván Casamen, Noticias 7. Información importante para ustedes, la línea telefónica especializada 131 está al servicio gratuito y confidencial. Está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para que puedas reportar cualquier actividad sospechosa o amenaza a la seguridad en tu entorno. El ex consejero de Participación Ciudadana y Control Social, Juan Esteban Guarderas, solicitó a la Fiscalía que amplíe la investigación en el caso Ligados por supuesta asociación ilícita a varios dirigentes de la Revolución Ciudadana. Guarderas pide investigación, entre otras personas, al expresidente Rafael Correa, a la actual candidata presidencial Luisa González y a la presidenta de la Asamblea Viviana Veloz. Según el argumento de Juan Esteban Guarderas, todos los miembros de lo que él llama, abro comillas, la red, deben dar explicaciones, ya que sus nombres presuntamente aparecen en chats, reuniones y favores que coinciden con indicios de querer entorpecer en la Asamblea la posición del superintendente de bancos. Por ello, aseguró, la investigación que ejecuta la Fiscalía en el caso Ligados no debe centrarse exclusivamente en los ex consejeros y actual consejera del CPCCS de la llamada Liga Azul. He solicitado que 7 nuevos rostros sean investigados en el caso Ligados, porque ya sabemos que el caso Ligados no es exclusivo de la Liga Azul. En la Asamblea consideran como sospechoso que no se haya dado paso al juicio político a quienes son investigados por la Fiscalía, más aún cuando se sabe que autoridades del Parlamento y asambleístas son citados en los chats extraídos del teléfono celular del ex consejero Augusto B., de acuerdo a la tesis de la Fiscalía. Bueno, sí, yo creo que la Fiscalía General del Estado, que es la que ejerce la acción penal pública, debería no solamente centrarse en estos investigados, sino en muchos más que se van a ir desengranando en el transcurso de la investigación, pero de que va a haber resultados y a lo mejor privados de la libertad nuevamente va a existir. En las filas de la Revolución Ciudadana esbozan este argumento. El gobierno siempre trata de encubrir el desastre de su gestión echándole la culpa a los demás. Por ahora se espera qué nuevas acciones ejecutará la Fiscalía, especialmente si acoge o no la solicitud planteada por Guarderas. Javier Ceballos, Noticias 7. Desbordamientos de ríos, aluviones, viviendas colapsadas y decenas de familias afectadas forman parte de los estragos de las intensas lluvias registradas en las últimas horas. Según la Secretaría Nacional de Riesgos, solo este 2025 se han registrado cerca de 2.000 eventos relacionados con las lluvias, el doble considerándolo del 2024 en este mismo periodo. Las intensas precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas y vientos que se registran en todo el país incrementan las afectaciones en todo el territorio. En Loja, este viernes se registró un nuevo deslizamiento de tierra que ocurrió en la parroquia Lauro Guerrero, Cantón Paltas. Este deslizamiento dejó varias viviendas destruidas.
aunque aún no se conocen cifras oficiales. Pero los desastres se extienden por todo el país. En la provincia de Manabí, el cantón Santa Ana se encuentra bajo el agua, pues el desbordamiento del río Portoviejo, conocido como Río Grande, provocó que más de 2.000 personas se vean afectadas. Las autoridades del cantón indicaron que las pérdidas económicas podrían superar los $2 millones. A Santa Ana también se suman los cantones Jipijapa y Puerto López, también afectados por los aguaceros. En la provincia del Guayas, el panorama es similar, pues se registran 6 cantones inundados. En Guayaquil, las intensas lluvias dejaron 30 inundaciones en diferentes sectores de la ciudad. A esto hay que sumarle, según el último informe realizado por parte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, que en esa provincia hay 8 ríos desbordados que están en Milagros, Salitre, San Borondón, Santa Lucía y Alfredo Vaquerizo Moreno. Mientras que en la provincia del Oro, el invierno también llegó con fuerza. Miles de familias del cantón Las Balsas vivieron momentos de terror cuando las lluvias aumentaron el caudal de 2 quebradas, provocando un aluvión que arrasó con más de 100 viviendas. Y la región interandina no se salva. Por ejemplo, en Cuenca, las lluvias provocaron que parques, casas y calles se encuentren bajo el agua. Ecuador vive el año más grave registrado por eventos relacionados con lluvias, según confirmó la Secretaría de Gestión de Riesgos en su último informe. En lo que va del 2025, se han registrado 2.102 eventos, un incremento del 42% en comparación con el mismo periodo de 2024. Además de los eventos naturales, se reportan 143.000 personas damnificadas, lo que convierte al 2025 en el año con más afectados desde que se tiene registro. Según indica el INAMI, las lluvias continuarán hasta el 15 de abril, pero posiblemente se extiendan hasta julio. Emilia Reynoso, Noticias 7. Alrededor de 13.000 casos de dengue se han registrado en el Ecuador hasta la fecha. Sin embargo, el ministro de Salud, Edgar Lama, dijo en el espacio de entrevistas de Noticias 7 que es una cifra menor a lo reportado en el mismo periodo, pero del año anterior. Este duro e intenso invierno en el Ecuador no solo genera inundaciones de gran magnitud, sino que esas condiciones podrían propagar enfermedades como el dengue. Sin embargo, para el ministro de Salud, Edgar Lama, la gestión ha sido, en sus palabras, exitosa. Aproximadamente 13.000 casos de dengue en el país. Al año pasado existían más de 16.000. Esta cifra estadística toma como referencia la semana epidemiológica 13 de este 2025 y la 13 del 2024. El funcionario de Estado destacó que existen menos casos, pese a que ha llovido más que en el 2024. Habían más de 200 casos de dengue grave. Ahora tenemos 111, lo cual es un corte más de la mitad, porque se ha ido informando, capacitando y educando a las personas. Y en cuanto a muertes provocadas por el dengue, al momento tenemos lamentablemente 21 personas. Sin embargo, al año pasado habían más de 30 para este momento. Entre las acciones que se ejecutan para combatir la enfermedad están fumigaciones intensivas y extensivas, así como una inversión de $3 millones en insecticidas. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y de las inundaciones se desprenden historias que nuestras cámaras constataron durante una visita a las zonas más afectadas por el invierno en el país. En cantones como Quevedo, el Ministerio de Inclusión Económica y Social brinda asistencia a población vulnerable, como el personaje que Lautaro Andrade nos presenta a continuación. A mis espaldas se encuentra el río Quevedo. Podemos observar que está manso, que está tranquilo, pero son las condiciones de estos momentos, porque cuando llueve y cuando el invierno no da tregua, este lugar se inunda completamente y afecta a sus moradores. Yo tengo 97, 93. Su nombre es Don Arcadio, sí, como el personaje de 100 años de soledad, y vive en esta casita de madera a pocos metros del río Quevedo. Lo apodan el abuelo porque es el primer morador del sector del Recreo. Su vivienda no es la misma, de hecho es la tercera, porque cuando sube el río, todo queda bajo el agua. La primera casa, la inundación la tumbó. Sí, tuve que sacar de inmediato yo al abuelo. Hicieron, la defensa civil estuvo por aquí, me ayudaron a sacarlo, mis animalitos, todo. Por aquí corría el agua, por le queda la zona correntada. Pese a la adversidad, es un hombre lúcido y que no pierde su risa. Pasa pendiente de sus animales, que son su única compañía en las largas horas de ausencia de las personas con las que vive.
¿Pasa solo? Sí, con ella se va a trabajar, ya pasa sola, que hasta que ella venga del tarde y ya llega ella. El abuelo casi no puede caminar por dolores en sus piernas, pero su mente y sus anécdotas siguen casi intactas. Y en medio de las conversaciones nos enteramos que cada tantos días recibe visitas de unos amigos de Morado que incluso le entregan kits como estos. Era ropa nueva para que la estrene en una fecha muy especial. Y así nos vamos al Centro Gerontológico Quevedo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, y que el bus nos va a venir a recoger aquí en el mismo sector. ¿Qué le parece? Bueno. Está bueno, ¿no es cierto? La idea es que adultos mayores como don Arcadio sean atendidos en centros especializados del Ministerio de Inclusión Económica y Social, donde serán mejor alimentados y cuidados durante el día. No, para mí es una buena idea, sí. Que él vaya, se divierta un rato, porque aquí lo que pasa, pasa más aburrido por aquí, si me entiendes, solamente sentadito, nomás él ahí. El abuelo es uno de esos personajes de historias paralelas a las inundaciones. Seguiremos contando en próximas entregas sobre una vejez digna y de calidad. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y el gobierno nacional otorgó 6 meses de gracia en el pago de préstamos hipotecarios para más de 500 trabajadores de la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL, que están obligados a devolver 80 millones de dólares por orden de la Corte Constitucional. Además, aplicó otras medidas en beneficio de los funcionarios. Son exactamente 512 trabajadores de CNEL que se beneficiarán de un alivio financiero. Estos funcionarios no pagarán sus créditos hipotecarios con el banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES, durante 6 meses. Ellos forman parte de los 1.795 trabajadores que están obligados a devolver 80 millones de dólares por disposición de la Corte Constitucional, tras resolver que fueron incluidos en un contrato colectivo de CNEL de manera ilegal. Estos trabajadores han realizado un sinnúmero de plantones para solicitar que se revise la medida, y así fue. El Ministerio de Energía analizó caso por caso y por ello se dispuso que desde marzo no se realice ningún descuento en sus salarios, salvo los que se contemplan en la ley como pensiones alimenticias. El 75% de los 1.795 funcionarios ya han logrado renegociar sus deudas y se dispuso realizar el pago retroactivo de los beneficios de guardería desde el 2023 y el pago retroactivo por concepto de uniformes desde el 2022. Autoridades de CNEL y el Ministerio de Trabajo ejecutan una recategorización para determinar a los funcionarios que pertenecen al Código de Trabajo. El problema data desde el 2021, cuando estos trabajadores, a través de una acción de protección en un juzgado de Pueblo Viejo, lograron pasar de la Ley de Empresas Públicas al Código de Trabajo para obtener beneficios de un contrato colectivo. Sin embargo, la Corte Constitucional dijo que esto era ilegal, pues el contrato colectivo únicamente es para obreros. Edison Saavedra, Noticias 7. Y atención, porque trabajadores del comité de la empresa de pasajeros de Quito realizaron un plantón en los exteriores de la alcaldía en la Plaza Grande. Esto para protestar por presuntos problemas que tendrían las nuevas unidades de trolebús que llegaron esta semana a la capital y que costaron 35 millones de dólares. Según los trabajadores, las nuevas unidades presentan descarrilamientos, rotura de cabezas colectoras, rampas que caen solas y que la tercera puerta de la unidad no coincide con la puerta en los andenes en la estación El Recreo. Piden a los conductores no firmar ningún documento como custodios definitivos, ya que las unidades no presentarían garantías para laborar. Siguen los problemas de descarrilamientos, las rampas que no están en óptimas condiciones, el tema de la línea aérea de contacto, pues si no se dan las garantías nos abstendremos como trabajadores al no haber estas garantías de laborar en estas nuevas unidades, y obviamente no es que queramos laborar, simplemente tendríamos que seguir trabajando en las anteriores unidades, que son los articulados y biarticulados. Y mediante un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Agencia de Regulación y Vigilancia Sanitaria ARSA, se localizó en el sur de Guayaquil una bodega clandestina en la que se almacenaban miles de productos y etiquetas listas para adulterar otros productos. Dentro de estos había más de 11.000 unidades de un fármaco probiótico, miles de sueros orales
que habrían sido robados y 17.000 etiquetas listas para adulterar estos productos. El local fue clausurado y la policía detuvo a sus responsables para que respondan ante la ley, quien enfrentará una multa, en este caso, de 10 salarios básicos.